de este libro, Por amor al teatro, 70 años de teatro universitario. Le doy las gracias al maestro David Eudave, quien es el coordinador de la obra, autor y demás. Y también, por supuesto, al maestro Hugo Gamba, quienes estarán comentando con ustedes pues, las incidencias de este libro, que fue una locura hacerlo, de tiempo y demás. Y bueno, y además anécdotas y demás cosas del teatro. Muchas gracias, David. Bueno, agradezco de nuevo a quienes están aquí presentes. Agradezco también pues, a la Dirección de Extensión Cultural por la invitación para hacer esta presentación editorial y también por la invitación para coordinar este volumen. Quiero poner un poquito en contexto, bueno, el maestro Gamba, que es el director del Teatro Universitario y aceptó la invitación para estar aquí. Gracias. Quiero poner un poquito en contexto de cómo surgió este libro dentro del entorno de una colección. Es una colección de 5 libros, se llama la colección Conmemoraciones, una colección nueva que generó la universidad. Resulta que este año, 2022, es un año muy especial para toda nuestra comunidad universitaria porque es un año de conmemoraciones. El año de 1952, hace 70 años, fue un año en el que coincidieron muchas cosas. La universidad estaba muy joven, tenía 7 años de haber sido constituida como Universidad de Guanajuato, previamente Colegio del Estado, etc. Y estaban pasando muchas cosas, ¿no? Como cuando algo está así, naciendo. Y en ese mismo año se terminaron de construir las escalinatas. Hay un número dedicado a las escalinatas, nuestras famosas escalinatas del edificio central. Y se generaron varias escuelas, como la Escuela de Música, la Escuela de Artes Plásticas en ese momento, la Escuela de Letras Españolas, la Escuela de... iba a decir Historia, pero no, esa se creó en otro momento. Y entre otras la Escuela de Arte Dramático, que estuvo vigente algunos años, no muchos, pero se vinculó fuertemente más en el campo de la extensión y dio origen a nuestro Teatro Universitario de Guanajuato. Hay 5 volúmenes entonces dedicados a diversas conmemoraciones. Aquí detrás pueden ver también el volumen dedicado al ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. Y hay otros 2, uno dedicado a la UG en el Cervantino. Y se me está yendo el otro maestro. A la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que también cumple 70 años. Bueno, en este contexto decidió nuestra institución realizar estos volúmenes y me encargaron a mí coordinar que se terminó llamando Por amor al teatro, 70 años de teatro universitario. Debo decir que para mí fue una sorpresa, porque nunca he formado parte del teatro universitario a pesar de dedicarme al teatro. Y porque tampoco era un especialista en el teatro universitario de Guanajuato. En su momento lo hablaba un maestro. Quizá la persona que más se ha dedicado a estudiar, condensar y difundir la información sobre el teatro universitario es el maestro Rolando Briceño. Me sorprendió, pero bueno, me sentí halagado y quise tomar por los cuernos el toro y poder ofrecer algo que de alguna manera pues diera una mirada nueva, no por hacerme el original o algo parecido, sino pues por aportar algo que yo pudiera aportar. Y así surgió este volumen, que me gustaría en un momentito más explicarles cómo está estructurado. Me siento, la verdad, orgulloso del resultado que tuvimos, pero antes quisiera cederle un poco la palabra al maestro Hugo Gamba para que nos platique sobre la historia del teatro universitario y su importancia para nuestra ciudad, para nuestro estado y para nuestra universidad. Bueno, muchas gracias a todos los que estén aquí. Bueno, quiero referirme un poquito al libro.
más allá de lo que ya el maestro David les pueda platicar. Es un gran esfuerzo, tuvieron poco tiempo, no es fácil, estamos hablando de 70 años de historia, y ya imagínense lo que eso significa, es un reto tantísimo. A mí lo que me parece muy importante del libro, bueno, los libros, como ustedes saben muy bien, guardan historias, contienen historias, atesoran historias, son el recipiente más importante, un documento para guardar historias. Y la del teatro universitario es una gran historia. Es una gran historia. Es una gran historia porque es una actividad artística que surge de la universidad, de nuestra universidad, que se crea ahí, que se desarrolla dentro de la institución y que llega a tener una trascendencia tal que, vamos, que va más allá de la propia institución, que va más allá de la ciudad, que va más allá de un estado y que llega a ser tan importante como dar origen a un festival cultural. Todos sabemos cómo es el Festival Internacional Cervantino. De manera que su trascendencia pues va a lugares que jamás se imaginaron quiénes iniciaron esta aventura artística hace 70 años, nunca se me imaginaron. Yo todavía no nacía, para que no vayan a pensar que estaba ahí. Pero tuve la oportunidad de conocer desde luego a don Eugenio Trueba, que era de los fundadores, a don Palindo Castro, su esposa, a Carlos Castro, mucha gente que estuvo ahí en ese momento. Y don Palindo Castro decía una frase que a todo el dijo, es que lo único que queríamos hacer era desfiguros. Era todo lo que queríamos hacer. Nunca se imaginaron que fuera a llegar a tener tal trascendencia. Y aquí es importante mencionar que fue una semilla que plantaron, digamos, en una tierra de cultura, en una muy buena tierra, que era Guanajuato. En ese tiempo hay que ubicarnos en el Guanajuato de hace 70 años. Venía abajo la cuestión minera, diaria prácticamente. No había más que el gobierno estatal y la universidad, era lo que mantenían realmente viva la ciudad. Había un hotelito, 2, 3 restaurancitos, fonditas, no había nada más. Entonces ellos hacen esto como una actividad recreativa por tener algo que hacer. Se reunían en un lugar que era se menciona en muchas ocasiones que era el Callejón del Venado, un lugar que pusieron el estudio, y ahí se reunían un grupo de académicos. Ellos decían que siempre después de clase y estudiar y todo, pero Palindo decía que también hacían otras cosas, otros desfiguros también en el estudio. La cuestión está que todo esto era alrededor de un gran hombre, de la universidad, que fue el primer rector de la universidad, Armando Olivares Carrillo. Y este grupo de personas que se reunían alrededor de él, en este estudio del Venado, y de ahí estudiaban efectivamente la literatura, el siglo de oro español, les encantaba. Y surge la idea de hacer esos desfiguros. Previamente surge la Escuela de Artes Escénicas de la universidad y deciden poner como un ensayo teatral la obra de Arsenio y Encaje, que es bastante compleja la obra, tiene un movimiento escénico bastante complejo. O sea, no pusieron una obra cualquiera, digamos. Además de que estaba muy de moda en esa época, y ese humor estaba muy de moda en esa época, hay que ubicarla ahí. Es una obra bastante compleja, escénicamente hablando, muchísimos movimientos, que tiene una coordinación de un ritmo muy importante, además, desde luego, de situar a cada uno de los personajes en sus características, ¿no? Entonces, no presentaron cualquier cosa. Y no les fue mal, no les fue mal. Ya esto bajo la dirección del licenciado Enrique Ruelas, que es muy importante mencionar, también primer director del teatro. Y el licenciado Enrique Ruelas lo invita a este grupo, encabezado por el maestro Olivares, el licenciado Olivares Carrillo, lo invitan a venir a Guanajuato precisamente a aterrizar toda esa serie de ideas para poder tener un grupo de teatro de la Universidad de Guanajuato. Estaba como rector el licenciado Antonio Torres Gómez, que
que era un hombre con una gran cultura y que además un hombre que tenía muchísimas relaciones también. Y de ahí pues viene esa invitación al maestro Ruelas, que era el mejor, lo mejor que podían haber escogido para que viniera a aterrizar esa serie de ideas que tenían y a echar a andar la escuela. Y vamos a iniciar una aventura artística que ya tiene 70 años. Y esto no hubiera sido posible, desde luego, sin este cobijo que la universidad le dio desde el principio. Y bueno, regreso al libro, el libro como testigo, diría yo, de esta historia. Es un libro que a mí me ha gustado porque es un libro actual. Existen otros volúmenes, se llaman Artífices del Teatro, también muy padres libros, tienen otra idea muy padre también. Yo creo que este libro viene a complementar todo aquello y viene a actualizar la información que se tiene. Es decir, es un testigo, diría yo, contemporáneo de la historia del teatro universitario, que es un baluarte, me refiero al libro, también al teatro, de nuestra universidad. Es una universidad que se mantiene al día en muchísimos aspectos. Esto es un gran logro porque además estamos en pandemia. Eso no lo podemos olvidar. Para nosotros en el teatro fue terrible la situación, no podíamos hacer nada. El grupo de teatro sí se alimenta de los aplausos del público. Y digo, sí se alimenta de los aplausos del público porque no hay un solo actor que cobre un solo centavo. No lo ha habido en 70 años. Miren ustedes, Es decir, por eso el libro se llama Por amor al arte, porque platicábamos esto. Y ahora imagínense la cantidad de alumnos, de académicos, de nuestra gente de Guanajuato que han pasado por el teatro universitario en 70 años. Es decir, la labor del teatro universitario no solamente ha sido una cuestión artística, digamos, ¿no? Sino que también ha ayudado a muchísimos jóvenes, a muchísimas personas a tener una educación integral, a ayudarlos, en mi caso personal, a seguir con un desarrollo integral, un desarrollo personal, a través del teatro, que eso es fantástico. Y de alguna manera, fíjense ustedes, vuelvo a Olivares Carrillo, él como fue el primer rector de la universidad, y también fue, fíjense, el grado de compromiso, por eso lo menciono, porque él fue también el primer Cervantes en los entremeses cervantinos. El primer rector de la universidad fue el primer Cervantes en los entremeses. Fíjense el grado de compromiso que existía y la necesidad que existía de expresión. ¿No? Entonces eso es padrísimo. A mí se me hace muy bueno, algo notable, que esa conjunción que hubo de académicos, de la sociedad, de los alumnos, eso fue algo realmente único. Y quién nos dijera que el maestro Olivares fue, fíjense ustedes, quien instituyó el servicio social universitario, no solo aquí en Guanajuato, a nivel nacional. Un hombre extraordinario, extraordinario. Y quién dijera que con el tiempo ese servicio social universitario fuera a nutrir al teatro universitario. Los muchachos que llegan, se incorporan a dar servicio social, al primer semestre les gusta y siguen. Y vuelvo al libro, porque el libro, el teatro universitario es un cúmulo de historias, y el libro condensa ese cúmulo de historias. Cuestiones curiosas como quienes se conocen, por ejemplo, el maestro Pérez Bolde, un gran fotógrafo del teatro y además un escenógrafo, y bueno, conoce a su esposa, la Chata Pérez Bolde, en el teatro. Se hacen novios y se casan. Y ahí siguen toda su vida hasta que se mueren, prácticamente. Entonces, es una historia tras otra historia. También hay parejas que se han separado. Y ahí, pues, un predicamento para todos, porque como es separación, siempre se maneja como lo individual.
pues cuando llegaban a los ensayos o a las obras de teatro, pues nadie sabía a quién saludar primero, por ejemplo. O sea, lo que me refiero es que hay muchísimas cosas más allá de lo puramente artístico, ¿no? Yo digo que es una historia de vida. Y tratar de que todo esto se pueda contener en un documento, pues es algo ya de por sí, pues genial. Y a eso voy en esto del libro, ¿no? Me parece no solamente un gran esfuerzo, sino que me parece que es un gran reconocimiento a todo esto que se ha venido haciendo, que complementa esta historia, que esperemos que dure cuando menos otros 70 años. Entonces el teatro ahí viene, por ahí vienen estas grandes personalidades de ese tiempo, que logran conjuntarse ellos en sus intelectualidades y ellos con la sociedad. Porque iban y les preparaban el cafecito en las casas, no tenían cómo vestirse y consiguieron un préstamo para la tela, y entonces, pero no había cómo pagar los sastres. Entonces entre las señoras y los señores hacían su propio vestuario. Entonces, híjole, es algo que es de gran valor ahora, ¿no? Y les digo, ese cobijo de la universidad que entendió ese momento y que hace que una manifestación como esta pues, sea única. Es única. Y entonces es un orgullo para mí, un privilegio, desde luego estar dirigiendo a este grupo de teatro con tanta tradición, y desde luego es una responsabilidad terrible, muy fuerte la responsabilidad, pero con esa, vamos, con el mismo ejemplo que nos dio Ruelas, que nos dio el maestro Trueba, bueno, pues así tendremos que seguirnos hacia adelante. Y con ese compromiso, desde luego, institucional. No sé qué más decirles. Podría pasar otro rato, pero yo creo que ya es suficiente. Gracias. Quiero ahora platicarles un poquito sobre la estructura del libro para que se les antoje leerlo. Este libro, de cierta manera, es como si fueran 3 libros. Un primer libro ofrece una visión más académica, digamos, con una reflexión sobre el teatro universitario a partir de 3 ensayos que están presentes a lo largo del libro. Un primer ensayo, que es de autoría del maestro Luis Palacios Hernández, fallecido, iba a decir recientemente, pero yo creo que ya va a cumplir 3 años. Luis Palacios, para quienes no tuvieron la fortuna de conocerlo, fue un personaje fundamental en la cultura guanajuatense durante muchos años. Al momento de su muerte estaba trabajando en un libro que se iba a llamar algo parecido a Cervantes en Guanajuato. No sé porque me lo contó, lo vi poco tiempo antes de que falleciera. Y entonces, cuando surgió la oportunidad de hacer este libro, recordé aquel momento y dije, bueno, creo que también sería un lindo homenaje para el maestro Luis incluir, a ver qué llevaba de avance, porque ni siquiera sabía qué avance llevaba. Su familia fue muy generosa y nos cedió los derechos para utilizar su texto, y tenía justamente avanzado el primer capítulo que se trataba del origen de los intereses cervantinos. Entonces cayó como anillo al dedo. Un poco en el estilo del maestro Luis Palacios, que era un gran admirador de Jorge Ibargüengoitia, este primer capítulo combina, digamos, la investigación histórica sobre este momento genético del teatro universitario con la imaginación narrativa. Entonces, a partir de datos históricos, nos lleva a través también de la imaginación a imaginar, para la redundancia, ese momento en el que estos personajes, que ya mencionaba el maestro Hugo Gamba, estaban tomando la decisión de qué obras iban a montar, en qué plazuelas. Es un texto, creo, a mi parecer, muy interesante. Hay un segundo ensayo. Además, quiero aprovechar para dar el crédito a estas 4 maravillosas estudiantes de nuestra universidad: Marta Alondra Arguelles Rodríguez,
Jania de la Luz Gallegos Zavala, María Fernanda Osorio Cruz y Yandy Adeli Rangel Palacios, 2 estudiantes de Letras Españolas y 2 estudiantes de Historia, que codo a codo conmigo, haciendo su servicio social, hicimos posible este libro. Y en algún momento en nuestras charlas surgió esta necesidad de dar voz y nombre a tantas mujeres que han participado en el proceso de la historia del teatro universitario y que de pronto pues, se pierden, ¿no?, entre estos grandes nombres masculinos como Enrique Ruelas, como Eugenio Trueba, pero que merecen también ser mencionadas, ¿no? Es un capítulo muy interesante que construyeron ellas y bueno, constituye el centro del libro. Si se fijan, el libro está un poco construido también con una estructura dramática. Tiene una especie de prólogo, un entremés, un epílogo y tiene actos. El epílogo es de mi autoría, es un ensayo que hace una revisión desde el punto de vista de las teorías sobre el teatro, el trabajo que ha hecho el teatro universitario, con vías a entender cuáles son sus puntos fuertes, por supuesto desde una subjetividad, y me animo incluso a lanzar, ¿no?, hacia el futuro, qué podría hacer, qué vías podría tener el teatro universitario para que nos dure otros 70, otros 1000 años, ¿no? Este es un primer libro, de alguna manera, que tiene un enfoque más académico, como para mostrar desde diversas perspectivas la grandeza del teatro universitario. Luego viene esta parte de las entrevistas, que para nosotros era fundamental porque el teatro universitario y cualquier institución es por sí misma, pero está hecha por individuos, por microhistorias, ¿no?, por el día a día de personas concretas. Para mí era fundamental darle voz a algunas de estas personas. Es imposible darle voz a todas. Se han quedado fuera muchísimas y algunas de ellas fundamentales, por ejemplo la maestra Patti, no sé, se quedaron fuera muchas personas fundamentales por razones evidentes de tamaño, ¿no? Pero logramos rescatar un panorama más o menos amplio de personas que participan actualmente en el teatro universitario, desde Josita Castro, hija de Empanillo Castro, que al estreno de Los Entremeses era una niña, pero vivió ese momento. Es una actriz en descanso, dice ella, no, hace tiempo que no actúa, pero siempre será actriz. Hasta una de las integrantes más jóvenes, ¿no?, Pía Vázquez, que es nieta del maestro Pedro Vázquez Nieto, y que también nos ayudaba para mostrar este elemento del que hablaba el maestro, ¿no?, de cómo hay también toda una dinámica social, comunitaria, familiar al interior del teatro universitario y que desde mi punto de vista es uno de sus puntos más fuertes, que lo ha hecho una institución tan duradera y con tanto impacto en la sociedad. Estas entrevistas me tomé la libertad de construir a partir de ellas 2 actos, a la manera de la literatura dramática. Es decir, hicimos entrevistas aisladas y luego las puse a dialogar desde el terreno un poco de la ficción, aunque son las palabras textuales de las personas. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, Josita Castro, Pía Paola Vázquez García, que es bueno, ya no es una niña, ya es una jovencita prácticamente, 12 años, que es una de las integrantes más jóvenes del teatro universitario, su padre, Óscar Vázquez Peña, y su abuelo, Pedro Vázquez Nieto. Patti Figueroa, no, sí, Patti sí que está, vestuarista, maquillista también del teatro. Bernarda Trueba, hija del maestro Eugenio Trueba, a quien llamamos con cariño Tutú. Paco Caballero y de aquel lado Pepe Araujo, que son 2 actores que tienen más que una vida actuando.
propongo en el libro, proponemos en el libro incluso que serían merecedores a Guinness, porque revisamos, por ejemplo, los Guinness sobre las actores y actrices que hayan hecho más tiempo continuado un mismo personaje y llegan a 40 años, una cosa así, mientras que ellos dos tienen incluso cerca de 50 años. Mariana Lara, que es una actriz joven, también académica, ¿no? Abogada, y creo que ya. Y eso, hicimos este ejercicio de ponerlos a dialogar a partir de los temas que fueron surgiendo en las diversas entrevistas. Y como parte de estas mismas entrevistas, el acto tercero de esta obra dramática es la entrevista al maestro Hugo Gama, que nos regaló una visión panorámica, ¿no? Que parte del pasado, se sitúa en el presente, pero lanza una soga hacia el futuro. Este es el segundo libro, es un libro de anécdotas. Y hay un tercer libro, que es un libro que yo tenía la intención de que fuera un material didáctico, útil para cualquier persona que quiera enterarse de cuál ha sido la historia del teatro universitario, que es una especie de línea del tiempo de los elementos o hechos fundamentales, ¿no? Ordenados cronológicamente. Al final terminaron convirtiéndose en unas especies de cápsulas temáticas que se centran, interrumpen, digamos, el resto del discurso y se centran en algún momento o hecho concreto. Aquí les muestro, por ejemplo, la primera y la última. La primera página de la primera y la primera página de la última, dedicados a, digamos, los momentos previos del estudio del venado y la última al periodo de la pandemia, y lo que hizo el teatro universitario en este periodo. Es un solo libro, pero a su manera son 3 libros. Me gustaría ahora, si me permite, maestro, dedicar unos momentos a puntualizar algunos hallazgos que me parece que pueden ser interesantes para alguna persona que se sumerja en este libro. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el estudio del venado. Encontramos esta foto en un archivo familiar que por lo menos yo no encontré en ningún otro de los documentos que consultamos, que es una foto de la vida en el estudio del venado, de la vida cotidiana. Es una fiesta, al parecer es una fiesta como de Halloween o algo así de disfraz. Encontramos al maestro Trueba al lado derecho, muy joven, y resulta, y aquí vamos a conectar con el elemento del capítulo dedicado a las mujeres, a las figuras femeninas, que pueden ver del otro lado de la pantalla, que es la presencia de esta poetisa salmantina, muy jovencita. Después se hizo famosa como poetisa. Y bueno, encontrar esta conexión entre el teatro universitario o este momento, ¿no?, de gestación de la cultura guanajuatense con un desarrollo posterior nos pareció algo por lo menos interesante y digno de notar. Otra conexión que creo que puede ser interesante es la conexión con la Escuela de Arte Dramático. Todos sabemos que hubo una Escuela de Arte Dramático, pero aquí nos metimos a analizar, por ejemplo, esa que es la lista de los primeros estudiantes inscritos a la Escuela de Arte Dramático, en la cual encontramos a Eugenio Trueba, a su esposa, la Rosetta, y muchos personajes que en realidad, después, indagando un poco, nos damos cuenta que se quedan en el elenco de los entremeses, no iban a clases. Se anotaron a la escuela, pero no iban a clases. Rastreando año con año las listas, nos damos cuenta de que en realidad fueron 4 personas las que más o menos cursaron la carrera. Nadie se tituló, nadie acabó la carrera, a ver si terminó cerrándose, pero bueno, hay una pequeña cápsula dedicada a este elemento, ¿no? Del otro lado pueden ver lo que es el primer, digamos, programa de estudios de esta carrera. Lo diseñó por completo el licenciado Ruelas, por cierto. O sea, todo el programa de estudios lo diseñó el licenciado Ruelas. Bueno, es otro elemento que creo que puede ser interesante.
Aquí ya entramos al terreno más digamos, de la anécdota, estas fotos que yo tampoco había visto, que son fotos en la terraza que da hacia San Roque, ¿no? De Ruelas con Trueba, el famoso Benny Smith, en estas primeras funciones, ¿no? Con todavía un equipo muy rudimentario de iluminación, etc. Y del otro lado, un poco sobre la historia de estas primeras funciones, ¿no? Cómo se comunicaban entre la cabina y los callejones, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vemos a la derecha, y a la izquierda es una cena que tuvo este elenco de las primeras funciones. Abajo encontramos a la familia Vázquez, ¿no? De quienes hablaba en su momento, Pedro Vázquez Nieto, etc. Me adelanté, porque aquí están Benny Smith en la terraza. Y del otro lado encontramos a Trueba joven con el maestro Ruelas. Otro momento interesante es encontrarnos con el Mesón de San Antonio en un momento muy joven, bueno, no muy joven, ya tenía bastantes años de existencia, pero bueno, un momento en el que todavía no era lo que es hoy, ¿no? La Dirección de Extensión Cultural. Hay hasta coches adentro, como pueden ver. En algún momento fue orfanato, fue escuela, fue vestibular, fue alhóndiga. Bueno, y ver al maestro Ruelas haciendo esta especie de scouting de espacios para encontrar así como el punto justo para hacer. ¿Qué obra sería, maestro? Fue el Retablillo Jovial. El Retablillo Jovial. Que en principio lo había puesto aquí en el teatro principal, pero no le gustó. Y él, a su vocación de buscar espacios abiertos, después del éxito que ya tenía los entremeses para 57. Sí, los entremeses tenían 5 años, 4 años, son 53 los entremeses, ¿sabes? Tenía ya 4 años de entremeses con mucho éxito. Pues es que pensó primero en el principal, no le gustó. Y ahí está una de las fotos más características de nuestro Ruelas, viendo precisamente ese segundo patio, el patio de las catacumbas, donde se hace el montaje hasta la fecha del Retablillo. Entonces, pues, él tenía siempre manera de ver una visión extraordinaria vamos, de lo que representaba, ¿no? Aquellos lugares especiales de Guanajuato y las adaptaciones que podía hacer en esos espacios. Y el Retablillo, de veras que ahí sí cautivando. Ahorita nosotros, bueno, contamos ahí también el Don Juan Tenorio, aprovechando pues esa gran idea de nuestro Ruelas. Aunque el montaje ya es posterior, el primero del maestro Trueba en el principal. Y en los últimos años lo pasamos. Nosotros primero estuvimos en San Sebastián también, en las tumbas de San Sebastián. Pero la gente quedaba tan fría como las gentes que estaban en las tumbas. De manera que decidimos cambiarlo al patio del Mesón, el segundo patio de las catacumbas. Por por la condición, además, no solo del clima, sino porque hay escenas tan íntimas como la del Don Juan, con Doña Inés, y que acá nos permite tener una cercanía con el público más adecuada para el público, desde luego, para los actores, la comunicación. Pues ahí lo estamos montando, va a ser el día 1 y 2 de noviembre, ahí nos esperamos, aprovechando. Gracias, maestro. Bueno, la conexión también con otros grupos que han surgido del teatro universitario o tienen una fuerte relación, por ejemplo, el Barretero en su momento, o los famosos juglares de Guanajuato, que cumplen también 50 años. Estas fotos también me gustan mucho porque nos muestran la última aparición, ¿no? del maestro Trueba como actor. Este es un remontaje de Arsénico y Encaje de los años 90, si no me equivoco. El maestro Trueba estuvo en el primer elenco del 52 y bueno, encontrarlo en su última participación, sus últimas participaciones como actor, me parece también algo muy entrañable. Y finalmente de aquel lado,
lo que ha hecho, lo que hace actualmente, ¿no? En ese momento, en el periodo de la pandemia, el teatro universitario, también para vincular con la actualidad, ¿no? De las artes escénicas en nuestra universidad y en nuestro estado. Son algunos fotogramas de algunas digamos, puestas en escena, en pantalla, que hizo el teatro universitario. Algunas cápsulas radiofónicas que estuvo haciendo también. Y finalmente, estas dos, ¿cómo se dice? Caricaturizaciones. Exacto. Y de cuentos que se salió una convocatoria, que está Adriana Pineda, esa es una imagen de su cuento, la de abajo, que también miembros de la comunidad universitaria participaron, ¿no? Este es el tipo de cosas que pueden encontrar en el libro. No es porque lo haya hecho yo, pues, pero me parece que es un libro que puede ser interesante y también útil a nivel didáctico para conocer la historia del teatro universitario, que, como decía el maestro Gamba, es una joya que tenemos. Creo que nunca pondríamos el énfasis suficiente para que realmente entendamos el tamaño de importancia que tuvo el teatro universitario en nuestra historia. Quizá exagerando un poco, pero si no hubiera existido, la ciudad probablemente se habría convertido en una de estas ciudades mineras fantasmas. Es lo más probable, hacia allá iba. Entonces, el hecho de que ahora seamos un foco cultural en nuestro país e incluso en el mundo, es gracias a estas personas que lo hicieron posible. Y el hecho de que lo tengamos vivo, porque esa es otra cosa que el libro hace énfasis en ello, el hecho de que no lo veamos, no es un objeto arqueológico al que vemos hacia el pasado, es un ente que está vivo, que piensa en el futuro. El hecho de que lo tengamos vivo, de que podamos contemplar el trabajo que hace actualmente, los remontajes que también hace, que sí es un trabajo, ahí sí parecido al arqueológico, ¿no? De mantener vivo algo. De que podamos observarlo, por ejemplo, estos remontajes o estas puestas en escena que tienen tantos años de historia, es un privilegio a nivel mundial, porque al teatro universitario yo creo que solo se le acerca la ratonera de Agatha Christie, esta puesta en escena, que le gana por meses, por un par de meses. ¿Pero les ganamos o no? Seguramente, porque ellos sí lanzaron durante la pandemia y ustedes no. Entonces, de verdad, invitarles a conocer el libro y también a conocer el trabajo del teatro universitario, a ir a ver las puestas en escena. Es un privilegio y hay que aprovecharlo. Maestro, no sé si quiera agregar algo más. No sé si ustedes se quieran ¿Preguntar algo? dar, con mucho gusto. Solo les diré que hicimos ahora como parte como un homenaje, digamos, a los 70 años, pues le propusimos hacer un comunicaje. Presentamos aquí enfrente y acabamos de presentar El enfermo imaginario también. Muy bien. Y vamos a concluir con, digamos, escogimos 3 obras, una trilogía de obras, todas con la idea de divertirse, todas con la idea de quitarnos un poco lo que está pasando por todos lados. Y es una obra que se llama Todo por la Paz, que vamos a presentar aquí, creo que el 22, 23 y 28 y 29 de septiembre, miércoles jueves. Y con eso concluimos, digamos, lo que es el homenaje de 70 años de la historia del teatro. Ojalá, el Cervantino viene para nosotros muy interesante, son 50 años del festival. Se participa desde luego, y aquí voy a lo que comentabas ahorita. Ha sido un gran reto el mantener efectivamente la originalidad de una puesta en escena, como es los entremeses, nosotros tablillo, fundamentalmente, 2 hombres en la mina, fundamentalmente. Porque esa originalidad es lo que los mantiene frescos, es increíble. Pero eso es lo que le da su frescura y su actualidad, esa originalidad.
Y hemos tenido comentarios padrísimos de grupos de teatro que vienen y presentan los entremeses cervantinos. Padrísimo, en San Roque también, durante el Festival Cervantino. Y platicando con ellos, invitándolos a ver las representaciones del teatro universitario, y nos han dicho, lo digo orgullosamente, que han venido a Guanajuato a aprender cómo se debe representar a Cervantes. A ver, imagínense lo que eso ha significado para todos. Es decir, es una gran responsabilidad, un gran respeto a la puesta en escena del maestro Ruelas, lo tuvo el licenciado Trueba. Un gran respeto. Que se le ocurre a uno, pero, o sea, no hay que alterar. Si se puede fortalecer, hay que hacerlo. Los medios que tenemos ahora de producción de vestuario, que no tenían ni iluminación, maquillaje, todo aquello que tenemos ahora, ha permitido fortalecer a los entremeses. Ahorita ya tenemos una proyección al final, utilizando el templo, con el molino de viento al final. El epílogo, que por cierto, el prólogo, los entreactos y el epílogo de los entremeses, que también son parte de su originalidad, los escribió el maestro Olivares. También. El caso es que lo que hemos tratado de hacer es mantener esa frescura, fortaleciéndolo sin alterarlo. Y eso es un gran reto, porque efectivamente eso es lo que le da una característica particular a nivel mundial. Ya hay quienes desde luego dicen, no, aquí ya pueden hacer, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no le quitas? ¿Por qué no le pones? ¿Por qué no haces esto? No. Porque nosotros tenemos ahora el deber de preservarlo. Podemos hacer otros montajes de los entremeses, desde luego. Cualquiera se le puede ocurrir llegar en vez de caballo, poner una motocicleta con el Quijote, encantado la vida. Podemos hacer muchas otras cosas, pero esos no. Esos hay que respetarlos. Porque es un privilegio tenerlos. Entonces, vamos, esa es una gran responsabilidad y yo creo que estos testimonios de estos documentos nos ayudan precisamente para que se entienda esa responsabilidad. Eso me parece muy importante. Cuando platicábamos esto, eso pensaba, esto nos va a ayudar muchísimo que se entienda por qué se manejan de esta manera, por qué son así, por qué se respeta eso, por qué no, por qué esto. Ahorita una de las cosas que hicimos y que tuvimos que hacer fue ponerles diademas a los actores, las actrices, porque ya era imposible que se escuchara, ni mucho menos en un Cervantino donde con los ruidos en San Fernando, con los ruidos en el Jardín de Reforma, con los ruidos en los carteles de la calle, los actores se desgañitaban, no se desgañitaban, tratando de que se nos escucharan aquí. ¿Qué quiero decir allá en el fondo de las... Luego las estudiantinas, que es... Híjole, mis respetos, pero qué barbaridad. Es increíble estar presentando no solo nosotros, o sea, no solo los entremeses, no me refiero a grupos artísticos que vienen de gran calidad, que están presentándose en el taller San Roque, y que el mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco, híjole, y no, y todavía se molestan porque no pueden pasar a San Roque. Es increíble. Porque además las estudiantinas, su origen es también la Universidad de Guanajuato, la más antigua de América, es aquí. O sea, vamos, aquí es un poco de respeto. Pasa aquí en el principal la Sinfónica, un concierto a todo dar, de Vivaldi, las 4 estaciones para decir, el mariachi loco quiere que por favor. Es decir, entonces tuvimos que utilizar diademas con el temor de no desvirtuar a los personajes. Pero no hubo remedio. Bueno, fue un éxito para los mismos actores porque no se oían ellos ya también. Y entonces estamos aprovechando la tecnología, pues, para fortalecer una actividad sin alterar. Y eso ha sido un gran reto. Y eso se consigna aquí. Y eso nos ayuda a valorar eso. Así que vayan a vernos. Entonces son 6 funciones que va a haber entre mes cervantino en el festival, 4 funciones del retablismo jovial y 2 funciones de 2 hombres en la mina. De manera que hay una gran actividad con unos 50 años, cosa que nos da mucho gusto, porque además la sinfónica, el coro estudiantil, es decir, la universidad tiene una gran participación
como la tuve desde el principio del primer festival. Creo que si uno ve los primeros programas del Cervantino en 72, hay 16 grupos de la universidad, o algo así, o sea, es increíble, era un festival prácticamente, cuya estructura era la universidad. Y bueno, pues seguimos con el Tenorio, o sea, hablando de la prospección del teatro, sí, seguimos con el Tenorio, que cumple ya también 27, 28, 9 años, está se presentando. Y yo los invito a que vayan, vean, las puertas del teatro están abiertas, es un teatro que siempre ha tenido sus puertas abiertas. Quien quiera ir y probar su capacidad histriónica, ahí está el teatro universitario, que con mucho gusto, que ahora se fortalece a través de la universidad, a través de las artes escénicas de la universidad. Los muchachos llegan con una preparación maravillosa, maravillosa, sí, por ahí va este asunto. El teatro se hace en el teatro, sí, pero si llegas con una preparación que te permita hacer teatro, pues es gran valor. Así que bueno, pues muchas gracias. Bueno, con esto